Pregunta 1. ¿Cuál es el papel de la Comisión de Bienes Raíces de Texas, TREC? A. Administrar los impuestos sobre bienes raíces. B. Supervisar y regular la profesión de bienes raíces en Texas. C. Proporcionar financiamiento para proyectos inmobiliarios. D. Manejar disputas inmobiliarias. Respuesta B. Supervisar y regular la profesión de bienes raíces en Texas. La Comisión de Bienes Raíces de Texas, TREC, es responsable de supervisar y regular la profesión de bienes raíces en Texas, asegurando el cumplimiento de las leyes y protegiendo los intereses de los consumidores. Pregunta 2. Defina propiedad comunitaria en el contexto de la Ley de Bienes Raíces de Texas. A. Propiedad perteneciente al Estado. B. Propiedad utilizada para fines comunitarios. C. Propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. D. Propiedad. Copropiedad por parejas casadas. Respuesta C. Propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. En Texas, propiedad comunitaria se refiere a cualquier propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, excluyendo regalos y herencias, que se consideran propiedad separada. Pregunta 3. ¿Cuáles son los elementos clave requeridos para que un contrato de bienes raíces sea exigible en Texas? A. Acuerdo verbal entre las partes. B. Acuerdo escrito con firmas de testigos. C. Notarización del contrato. D. Acuerdo escrito con firmas de todas las partes involucradas. Respuesta. D. Acuerdo escrito con firmas de todas las partes involucradas. Para que un contrato de bienes raíces sea exigible en Texas, debe estar por escrito e incluir las firmas de todas las partes involucradas en la transacción. Pregunta 4. ¿Cómo define la ley de Texas propiedad familiar y qué protecciones ofrece? A. Una gran propiedad rural. B. Una residencia principal con beneficios fiscales. C. Una propiedad con protección contra la venta forzada para satisfacer la mayoría de las deudas. D. Cualquier propiedad poseída y ocupada por una familia. Respuesta C. Una propiedad con protección contra la venta forzada para satisfacer la mayoría de las deudas. En Texas, una propiedad familiar se define como la residencia principal de una familia o un adulto soltero, que está protegida contra la venta forzada por acreedores para satisfacer la mayoría de las deudas. Pregunta 5. Describa las implicaciones de que una propiedad esté en una llanura de inundación en Texas. A. Reubicación obligatoria de la propiedad. B. Aumento de los impuestos a la propiedad. C. Requisito de seguro contra inundaciones. D. Restricciones en el desarrollo de la propiedad. Respuesta C. Requisito de seguro contra inundaciones. Las propiedades ubicadas en una llanura de inundación en Texas pueden estar obligadas a tener seguro contra inundaciones, especialmente si tienen una hipoteca de un prestamista regulado o asegurado federalmente. Pregunta 6. Escenario. Un comprador en Texas compra una casa solo para encontrar problemas de cimientos no divulgados. ¿Qué recurso está disponible?
A. Reparación obligatoria por el Estado. B. Acción legal contra el vendedor por no divulgación. C. No hay recursos disponibles. D. Presentar una reclamación con el agente inmobiliario. Respuesta: B. Acción legal contra el vendedor por no divulgación. En Texas, si hay problemas significativos de cimientos no divulgados en la venta de una casa, el comprador puede tener recurso legal contra el vendedor por no divulgar defectos materiales. Pregunta 7. ¿Cuál es el propósito de un depósito de dinero de buena fe en transacciones de bienes raíces en Texas? A. Cubrir los costos de cierre. B. Servir como el pago inicial del comprador. C. Asegurar que la propiedad se retire del mercado. D. Demostrar la seriedad del comprador sobre la transacción. Respuesta: D. Demostrar la seriedad del comprador sobre la transacción. En Texas, un depósito de dinero de buena fe es realizado por el comprador para demostrar su seriedad e intención de completar la transacción de bienes raíces. Pregunta 8. Explique el término seguro de título y su importancia en bienes raíces en Texas. A. Seguro que cubre daños a la propiedad. B. Seguro que protege contra defectos de título. C. Seguro estatal obligatorio para todas las propiedades. D. Seguro para agentes inmobiliarios. Respuesta: B. Seguro que protege contra defectos de título. El seguro de título en Texas es importante ya que protege tanto a compradores como a prestamistas contra cualquier pérdida debido a defectos o problemas con el título de la propiedad, asegurando una propiedad clara. Pregunta 9. ¿Qué implica la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, DTPA, para transacciones de bienes raíces? A. Regula prácticas comerciales en otras industrias, no bienes raíces. B. Protege a los consumidores de prácticas comerciales falsas, engañosas y fraudulentas. C. Cubre solo ventas de casas nuevas. D. Trata con comercio inmobiliario internacional. Respuesta: B. Protege a los consumidores de prácticas comerciales falsas, engañosas y fraudulentas. La Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, DTPA, es relevante en las transacciones de bienes raíces, ya que protege a los consumidores de prácticas comerciales engañosas, falsas o fraudulentas, incluidas las del sector inmobiliario. Pregunta 10. En Texas, ¿qué distingue a un corredor de bienes raíces de un agente de ventas? A. Los corredores solo pueden vender propiedades comerciales. B. Los agentes de ventas requieren más educación que los corredores. C. Los corredores son responsables de supervisar a los agentes de ventas. D. Los agentes de ventas no pueden realizar transacciones. Respuesta: C. Los corredores son responsables de supervisar a los agentes de ventas. En Texas, la principal distinción entre un corredor de bienes raíces y un agente de ventas es que los corredores están autorizados para administrar sus propios negocios inmobiliarios y supervisar a los agentes de ventas, quienes deben trabajar bajo un corredor. Pregunta 11. Defina gravamen y discuta su significado en la Ley de Propiedad de Texas. A. Un permiso de propiedad emitido por el gobierno. B.
Un reclamo legal o retención sobre una propiedad como garantía de una deuda o cargo. C. Un tipo de seguro de propiedad. D. Un término de regulación de zonificación. Respuesta B. Un reclamo legal o retención sobre una propiedad como garantía de una deuda o cargo. En la Ley de Propiedad de Texas, un gravamen es un reclamo legal o retención colocada sobre una propiedad como garantía de una deuda o cargo, lo que significa que la propiedad puede ser utilizada para satisfacer la deuda si es necesario. Pregunta 12. ¿Cómo regula la ley de Texas la agencia dual en transacciones de bienes raíces? A. Está prohibido en todas las circunstancias. B. Permitido con el consentimiento por escrito de todas las partes. C. Solo permitido en transacciones comerciales. D. No hay regulaciones específicas. Respuesta: B. Permitido con el consentimiento por escrito de todas las partes. La ley de Texas permite la agencia dual en transacciones de bienes raíces, pero requiere el consentimiento explícito y por escrito de todas las partes involucradas, asegurando que todas las partes sean conscientes y estén de acuerdo con la representación dual. Pregunta 13. Escenario. Un propietario en Texas descubre que la cerca de un vecino se extiende sobre su propiedad. ¿Qué concepto legal está involucrado y qué acciones pueden tomar? A. Dominio eminente. Deben aceptar la situación. B. Posesión adversa. Pueden presentar una demanda. C. Intrusión. Pueden buscar la remoción de la cerca. D. Allanamiento. Pueden remover inmediatamente la cerca. Respuesta: C. Intrusión. Pueden buscar la remoción de la cerca. El escenario describe una intrusión, donde la cerca de un vecino se extiende ilegalmente sobre la propiedad de otro. El propietario puede negociar con el vecino o tomar medidas legales para que la cerca sea removida o reubicada. Pregunta 14. ¿Cuáles son las responsabilidades legales de un agente de listado en Texas? A. Representar los intereses del comprador. B. Asegurar el precio más alto posible. C. Representar los intereses del vendedor y divulgar hechos materiales. D. Asegurar las renovaciones de la propiedad. Respuesta: C. Representar los intereses del vendedor y divulgar hechos materiales. En Texas, las responsabilidades legales de un agente de listado incluyen representar los mejores intereses del vendedor, asegurar tratos justos y divulgar todos los hechos materiales sobre la propiedad a los posibles compradores. Pregunta 15. Discuta el concepto de divulgación del vendedor en la Ley de Bienes Raíces de Texas. A. Los vendedores deben divulgar su estado financiero. B. Los vendedores deben proporcionar un historial detallado de la propiedad. C. Los vendedores están obligados a divulgar defectos y problemas conocidos. D. No se requieren divulgaciones en Texas. Respuesta: C. Los vendedores están obligados a divulgar defectos y problemas conocidos. La divulgación del vendedor en la Ley de Bienes Raíces de Texas obliga a los vendedores a divulgar cualquier defecto y problema conocido con la propiedad a los posibles compradores,
asegurando transparencia y honestidad en la transacción. Pregunta 16. ¿Cómo se establece la agencia en un contexto de bienes raíces en Texas? A. A través de un acuerdo verbal. B. Automáticamente cuando un comprador contacta a un agente. C. A través de un acuerdo escrito entre el agente y el cliente. D. Por asignación estatal. Respuesta: C. A través de un acuerdo escrito entre el agente y el cliente. En Texas, la agencia en bienes raíces se establece a través de un acuerdo formal y escrito entre el agente y su cliente, detallando los deberes y responsabilidades del agente. Pregunta 17. Escenario. Una propiedad comercial en Texas se está convirtiendo en un complejo residencial. ¿Qué consideraciones de zonificación deben abordarse? A. No se necesitan consideraciones de zonificación. B. La propiedad debe ser rezonificada para uso residencial. C. Solo se requiere la aprobación estatal. D. Se debe obtener una variante para uso mixto. Respuesta: B. La propiedad debe ser rezonificada para uso residencial. Convertir una propiedad comercial en un complejo residencial en Texas generalmente requiere rezonificar la propiedad para uso residencial, lo que implica la aprobación de las autoridades locales de zonificación. Pregunta 18. ¿Qué constituye direccionamiento ilegal en la práctica de bienes raíces en Texas? A. Guiar a los clientes hacia ciertos barrios basados en demografía. B. Dirigir a los clientes hacia propiedades de mayor precio. C. Asesorar a los clientes sobre opciones de hipotecas. D. Dirigir a los clientes a inspectores específicos. Respuesta: A. Guiar a los clientes hacia ciertos barrios basados en demografía. El direccionamiento ilegal en bienes raíces en Texas implica guiar a los clientes hacia o alejarlos de ciertos barrios basados en raza, religión u otras características protegidas, lo que viola las leyes de vivienda justa. Pregunta 19. Explique la importancia de la Ley Federal de Vivienda Justa en Texas. A. Solo se aplica a proyectos de vivienda federal. B. Previene la discriminación en impuestos a la propiedad. C. Prohíbe la discriminación en la vivienda basada en raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. D. Regula los estándares de construcción de viviendas. Respuesta: C. Prohíbe la discriminación en la vivienda basada en raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. La Ley Federal de Vivienda Justa es significativa en Texas, ya que prohíbe la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas basada en ciertas características protegidas, asegurando igualdad de oportunidades de vivienda para todos. Pregunta 20. Escenario. Una propiedad en Texas se está vendiendo en subasta debido a impuestos morosos. ¿Qué proceso implica esto? A. Venta inmediata sin notificación. B. Venta por la Comisión de Bienes Raíces de Texas. C. Una subasta ordenada por la Corte después de notificar al propietario. D. Listado por un agente de bienes raíces. Respuesta: C. Una subasta ordenada por la Corte después de notificar al propietario.
En Texas, una propiedad que se vende en subasta debido a impuestos morosos implica un proceso legal donde la propiedad se subasta en una venta ordenada por la corte, después de que se ha notificado al propietario y se le ha dado la oportunidad de pagar los impuestos pendientes. Pregunta 21. ¿Qué acciones legales puede tomar un comprador si la venta de una propiedad en Texas se realiza con un derecho de paso no divulgado? A. Ninguna acción, ya que los derechos de paso son registro público. B. Solicitar una reducción inmediata del precio. C. Demandar por incumplimiento de contrato o buscar la rescisión de la venta. D. Solicitar la eliminación del derecho de paso con la ciudad. Respuesta: C. Demandar por incumplimiento de contrato o buscar la rescisión de la venta. En Texas, si una propiedad se vende con un derecho de paso no divulgado, el comprador puede tener fundamentos legales para demandar por incumplimiento de contrato o buscar la rescisión de la venta, debido al fallo en divulgar un hecho material sobre la propiedad. Pregunta 22. Defina título comercializable en el contexto de las transacciones de bienes raíces en Texas. A. Un título libre de gravámenes y cargas. B. El tipo de título más comúnmente transferido. C. Un título que está completamente asegurado. D. Un título con límites de propiedad verificados. Respuesta: A. Un título libre de gravámenes y cargas. El título comercializable en bienes raíces en Texas se refiere a un título de propiedad que está claro y libre de gravámenes significativos, disputas o cuestiones legales que podrían amenazar la propiedad del comprador. Pregunta 23. Explique el papel de un levantamiento topográfico en las ventas de propiedades en Texas. A. Determinar el valor de mercado de la propiedad. B. Verificar los límites de la propiedad e identificar cualquier invasión. C. Evaluar la condición de la propiedad. D. Evaluar el cumplimiento de la zonificación. Respuesta: B. Verificar los límites de la propiedad e identificar cualquier invasión. En Texas, un levantamiento topográfico en las ventas de propiedades es crucial para verificar los límites de la propiedad, asegurando la precisión en las descripciones legales e identificando cualquier posible invasión o disputa de límites. Pregunta 24. ¿Cómo maneja la ley de Texas las disputas de propiedad que surgen de invasiones? A. Otorgando automáticamente la propiedad al invasor. B. A través de arbitraje obligatorio. C. Mediante litigio civil para resolver la disputa. D. Por decisión de un topógrafo nombrado por el Estado. Respuesta: C. Mediante litigio civil para resolver la disputa. En Texas, las disputas de propiedad debido a invasiones generalmente se manejan mediante litigio civil, donde los tribunales pueden determinar la propiedad legítima y las soluciones necesarias, como la eliminación o compensación. Pregunta 25. ¿Qué es un intercambio 1031 y cómo se utiliza en los bienes raíces de Texas? A. Un método para transferir rápidamente títulos de propiedad. B. Una estrategia de aplazamiento de impuestos para intercambiar propiedades de inversión. C. Una forma de contrato estandarizada para transacciones inmobiliarias. D. Un programa gubernamental para compradores de vivienda por primera vez. Respuesta: B.
Una estrategia de aplazamiento de impuestos para intercambiar propiedades de inversión. Un intercambio 1031, utilizado en bienes raíces de Texas, es una estrategia donde los inversores pueden diferir los impuestos sobre las ganancias de capital al intercambiar una propiedad de inversión por otra, bajo pautas específicas del IRS. Pregunta 26. Escenario. Un inquilino en Texas desea romper su contrato de arrendamiento anticipadamente. ¿Cuáles son las posibles consecuencias y opciones? A. El contrato no puede romperse bajo la ley de Texas. B. Posibles penalidades, o tener que pagar el resto del contrato. C. Pérdida automática del depósito de seguridad. D. Subarrendamiento obligatorio a un nuevo inquilino. Respuesta B. Posibles penalidades, o tener que pagar el resto del contrato. En Texas, romper un contrato de arrendamiento anticipadamente puede llevar a posibles consecuencias como penalidades especificadas en el contrato de arrendamiento, o ser responsable de los pagos de alquiler hasta que termine el término del contrato, o la unidad se vuelva a arrendar. Pregunta 27. En Texas, ¿cuáles son los requisitos para que una propiedad califique como homestead? A. Ser solo la residencia principal. B. Un tamaño mínimo de propiedad de 10 acres. C. Propiedad de la propiedad durante al menos 5 años. D. Ser la residencia principal y usarse para fines familiares o individuales. Respuesta D. Ser la residencia principal y usarse para fines familiares o individuales. Para calificar como homestead en Texas, la propiedad debe ser la residencia principal del propietario y usarse para los fines de una familia o un adulto soltero, proporcionando ciertas protecciones y beneficios. Pregunta 28. Defina causa procuradora. En el contexto de la intermediación inmobiliaria en Texas. A. La razón por la que aumenta el valor de una propiedad. B. El papel del agente en lograr exitosamente una venta. C. La causa para la terminación del contrato. D. La base legal para la zonificación de la propiedad. Respuesta. B. El papel del agente en lograr exitosamente una venta. En bienes raíces de Texas, causa procuradora se refiere a los esfuerzos de un agente inmobiliario que directamente llevan a la finalización exitosa de una transacción, estableciendo su derecho a una comisión. Pregunta 29. ¿Cómo se evalúan y apelan los impuestos a la propiedad en Texas? A. Basado en el precio de compra y apelado a través del IRS. B. Anualmente por distritos locales de tasación y apelaciones a través de la Junta de Revisión de Tasación. C. Por el gobierno estatal y apelado en los tribunales estatales. D. Cada 5 años y no se pueden apelar. Respuesta B. Anualmente por distritos locales de tasación y apelaciones a través de la Junta de Revisión de Tasación. En Texas, los impuestos a la propiedad se evalúan anualmente por los distritos locales de tasación. Los propietarios de propiedades pueden apelar la evaluación a la Junta Local de Revisión de Tasación si no están de acuerdo con la valoración. Pregunta 30. ¿Cuáles son las implicaciones legales de un gravamen de mecánico en una propiedad en Texas? A. Ejecución hipotecaria inmediata de la propiedad. B. Un reclamo legal contra la propiedad por trabajo de construcción no pagado. C. Transferencia de la propiedad al mecánico. D. Venta obligatoria de la propiedad en subasta.
Respuesta. B. Un reclamo legal contra la propiedad por trabajo de construcción no pagado. Un gravamen de mecánico en Texas representa un reclamo legal contra una propiedad por parte de un contratista, subcontratista o proveedor por trabajo o materiales no pagados, lo que puede llevar a una ejecución hipotecaria si la deuda no se resuelve. Pregunta 31. Escenario. Se descubre que un agente inmobiliario de Texas ha incumplido su deber fiduciario. ¿Qué consecuencias podría enfrentar? A. Capacitación adicional obligatoria. B. Revocación de su licencia inmobiliaria y posible acción legal. C. Una multa pagadera a TRS. D. Ninguna consecuencia siempre y cuando se rectifique el incumplimiento. Respuesta. B. Revocación de su licencia inmobiliaria y posible acción legal. Incumplir el deber fiduciario en Texas puede conllevar graves consecuencias para un agente inmobiliario, incluida la revocación de su licencia, y posibles acciones legales como demandas por daños y perjuicios. Pregunta 32. Describa la Junta de Tierras para Veteranos de Texas, BLV, y su papel en bienes raíces. A. Una junta que supervisa las ventas de propiedades comerciales. B. Un organismo que proporciona beneficios de préstamos para tierras y viviendas a veteranos. C. Un consejo que regula las propiedades de alquiler. D. Una organización que administra tierras propiedad del Estado. Respuesta. B. Un organismo que proporciona beneficios de préstamos para tierras y viviendas a veteranos. La Junta de Tierras para Veteranos de Texas, BLV, ofrece varios beneficios a los veteranos, incluidos préstamos para tierras, préstamos para viviendas y préstamos para mejoras del hogar, ayudándolos a adquirir y mantener bienes raíces. Pregunta 33. ¿Cuál es la importancia del derecho de preferencia en los contratos de bienes raíces en Texas? A. El derecho del vendedor a rechazar la primera oferta sobre una propiedad. B. El derecho del inquilino a rechazar una renovación de contrato de arrendamiento. C. El derecho a comprar o arrendar una propiedad antes de que se ofrezca a otros. D. El derecho de un prestamista a rechazar una solicitud de hipoteca. Respuesta. C. El derecho a comprar o arrendar una propiedad antes de que se ofrezca a otros. El derecho de preferencia en los contratos de bienes raíces en Texas es una disposición que otorga a una parte la oportunidad de comprar o arrendar una propiedad antes de que el propietario la ofrezca a otros posibles compradores o inquilinos. Pregunta 34. ¿Cómo aborda la ley de Texas el tema de la pintura a base de plomo en las transacciones de bienes raíces? A. Requiere su eliminación antes de cualquier venta de propiedad. B. Exige divulgación para hogares construidos antes de 1978. C. No hay leyes específicas sobre pintura a base de plomo. D. Requiere inspección de pintura a base de plomo para todas las transacciones. Respuesta. B. Exige divulgación para hogares construidos antes de 1978. La ley de Texas requiere que los vendedores divulguen la presencia de pintura a base de plomo si la casa fue construida antes de 1978, en cumplimiento con las regulaciones federales, para informar a los posibles compradores de cualquier riesgo para la salud. Pregunta 35. Explique el concepto de agencia dual
y su estatus legal en Texas. A. Representar tanto al comprador como al vendedor en una transacción prohibido en Texas. B. Una práctica ilegal en todas las transacciones inmobiliarias. C. Permitido solo en bienes raíces comerciales. D. Permitido con el consentimiento escrito de todas las partes involucradas. Respuesta. D. Permitido con el consentimiento escrito de todas las partes involucradas. La agencia dual en bienes raíces de Texas, donde un agente representa tanto al comprador como al vendedor en la misma transacción, es legal, pero requiere el consentimiento informado y por escrito de todas las partes para garantizar la transparencia y gestionar posibles conflictos de intereses. Pregunta 36. Escenario. Un propietario de Texas descubre petróleo en su terreno. ¿Cuáles son sus derechos y limitaciones legales? A. Tiene pleno derecho a explotar el petróleo sin restricciones. B. Debe obtener un permiso estatal para extraer petróleo. C. Los derechos minerales son típicamente separados de los derechos de superficie. D. No se permite la extracción de petróleo en propiedades privadas. Respuesta: C. Los derechos minerales son típicamente separados de los derechos de superficie. En Texas, descubrir petróleo en el propio terreno implica entender la separación de los derechos minerales de los derechos de superficie. El propietario puede no poseer los derechos minerales, que a menudo se venden o alquilan por separado de la tierra misma. Pregunta 37. ¿Qué constituye direccionamiento ilegal en bienes raíces en Texas y cuáles son las penalidades? A. Asesorar a los clientes sobre prestamistas hipotecarios, sancionable con una multa. B. Dirigir a los clientes hacia o alejarlos de ciertas áreas basadas en características protegidas, lo que lleva a sanciones legales. C. Elegir propiedades para los clientes, sin sanciones específicas. D. Dirigir a los compradores a nuevos desarrollos, sancionable con la revocación de la licencia. Respuesta: B. Dirigir a los clientes hacia o alejarlos de ciertas áreas basadas en características protegidas, lo que lleva a sanciones legales. El direccionamiento ilegal en bienes raíces en Texas es la práctica de guiar a los clientes hacia o alejarlos de vecindarios específicos basados en raza, religión u otras características protegidas. Esta práctica es una violación de las leyes de vivienda justa y puede conllevar sanciones legales, incluidas multas y revocación de la licencia. Pregunta 38. En Texas, ¿qué divulgaciones son requeridas por la ley al vender una propiedad? A. Solo divulgaciones sobre la antigüedad de la propiedad. B. No se requiere ninguna divulgación. C. Divulgación de cualquier defecto o peligro conocido. D. Divulgación completa de la situación financiera del vendedor. Respuesta: C. Divulgación de cualquier defecto o peligro conocido. La ley de Texas requiere que los vendedores divulguen cualquier defecto o peligro conocido relacionado con la propiedad. Esto incluye problemas con la estructura, los sistemas o cualquier otro aspecto de la propiedad que pueda afectar su valor o uso. Pregunta 39. ¿Cómo se establece la agencia entre un agente de bienes raíces de Texas y un cliente? A. Automáticamente cuando un agente muestra una propiedad. B.
A través de un acuerdo escrito como un contrato de listado o un acuerdo de representación del comprador. C. Solo mediante un acuerdo verbal. D. Cuando el cliente hace una oferta por una propiedad. Respuesta B. A través de un acuerdo escrito como un contrato de listado o un acuerdo de representación del comprador. En Texas, la agencia entre un agente de bienes raíces y un cliente se establece formalmente a través de un acuerdo escrito, como un contrato de listado para vendedores o un acuerdo de representación del comprador para compradores, que detalla los términos y responsabilidades de la relación. Pregunta 40. Escenario. Una propiedad en Texas se anuncia con una superficie incorrecta. ¿Qué problemas legales plantea esto? A. No plantea problemas legales ya que la superficie a menudo se estima. B. Potencial para reclamaciones de tergiversación o fraude. C. Revaluación obligatoria de la propiedad. D. Terminación automática del contrato de listado. Respuesta B. Potencial para reclamaciones de tergiversación o fraude. Anunciar una propiedad en Texas con una superficie incorrecta puede llevar a problemas legales, como reclamaciones de tergiversación o fraude, especialmente si el error es significativo y afecta la toma de decisiones del comprador. Pregunta 41. ¿Cuál es el impacto de que Texas sea un estado de propiedad comunitaria en la propiedad de bienes raíces? A. Todas las propiedades son propiedad del Estado. B. La propiedad adquirida durante el matrimonio es propiedad igualmente de ambos cónyuges. C. Los cónyuges no tienen derechos sobre la propiedad del otro. D. La propiedad comunitaria solo se aplica a bienes raíces comerciales. Respuesta B. La propiedad adquirida durante el matrimonio es propiedad igualmente de ambos cónyuges. En Texas, un estado de propiedad comunitaria, cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio se considera propiedad igualmente de ambos cónyuges, independientemente de quién la haya comprado. Pregunta 42. Defina subagente en transacciones de bienes raíces en Texas. A. Un agente que trabaja para un comprador. B. Un agente que trabaja para otro agente, representando al mismo cliente. C. Un agente especializado en hipotecas subprime. D. Un agente secundario que maneja solo el papeleo. Respuesta B. Un agente que trabaja para otro agente, representando al mismo cliente. En bienes raíces de Texas, un subagente es un agente que trabaja bajo otro agente, representando al mismo cliente, a menudo el vendedor, en una transacción. Pregunta 43. Escenario. Un comprador en Texas descubre una servidumbre histórica en su propiedad recién comprada. ¿Cuáles son sus derechos y restricciones? A. Pueden eliminar la servidumbre de inmediato. B. Deben preservar la servidumbre según las pautas históricas. C. La servidumbre se anula al vender la propiedad. D. Pueden renegociar los términos de la servidumbre con la ciudad. Respuesta B. Deben preservar la servidumbre según las pautas históricas. En Texas, si un comprador descubre una servidumbre histórica en una propiedad,
generalmente se requiere que la preserve de acuerdo con pautas históricas específicas y no puede alterarla o eliminarla unilateralmente. Pregunta 44. En Texas, ¿cuáles son las consecuencias para un agente de bienes raíces que no revela un conflicto de intereses? A. Una advertencia formal. B. Revocación de la licencia y posible acción legal. C. Capacitación ética obligatoria. D. Una pequeña multa. Respuesta B. Revocación de la licencia y posible acción legal. En Texas, no revelar un conflicto de intereses puede tener graves consecuencias para un agente de bienes raíces, incluida la revocación de su licencia y posible acción legal por incumplimiento de deber. Pregunta 45. Explique el concepto de posesión adversa en la Ley de Bienes Raíces de Texas. A. El derecho a poseer tierra después de alquilarla por un largo período. B. Adquirir título de propiedad a través de la ocupación continua y abierta. C. La capacidad de reclamar tierra pagando los impuestos sobre la propiedad. D. Reclamar propiedad de bienes abandonados. Respuesta B. Adquirir título de propiedad a través de la ocupación continua y abierta. La posesión adversa en Texas permite a una persona adquirir el título legal de una propiedad, ocupándola continuamente y abiertamente durante un periodo específico, típicamente 10 años, bajo ciertas condiciones. Pregunta 46. ¿Qué es la exención de Homestead de Texas y cómo beneficia a los propietarios de viviendas? A. Exención de todos los impuestos a la propiedad. B. Un descuento en el precio de compra de una vivienda. C. Protección contra la venta forzada bajo ciertas circunstancias y reducción de impuestos a la propiedad. Respuesta C. Protección contra la venta forzada bajo ciertas circunstancias y reducción de impuestos a la propiedad. La exención de Homestead de Texas proporciona a los propietarios de viviendas protección contra la venta forzada bajo ciertas circunstancias, como la bancarrota, y ofrece una reducción en los impuestos a la propiedad para su residencia principal. Pregunta 47. Escenario. Un propietario de vivienda en Texas enfrenta una ejecución hipotecaria. ¿Qué protecciones legales y opciones están disponibles para ellos? A. El derecho a redimir la propiedad después de la venta de ejecución hipotecaria. B. Deben desocupar la propiedad inmediatamente sin opciones. C. La opción de convertir la ejecución hipotecaria en una venta corta. Respuesta A. El derecho a redimir la propiedad después de la venta de ejecución hipotecaria. En Texas, los propietarios que enfrentan una ejecución hipotecaria tienen ciertas protecciones legales, incluido el derecho a redimir su propiedad durante un periodo específico después de la venta de ejecución hipotecaria, lo que les da la oportunidad de reclamar su hogar bajo ciertas condiciones. Pregunta 48. ¿Cómo regula la ley de Texas la publicidad inmobiliaria para asegurar que no sea engañosa? A. No hay regulaciones específicas sobre la publicidad inmobiliaria. B. Todos los anuncios deben ser aprobados por TRS. C. La publicidad debe ser veraz, clara y no engañosa. Respuesta C. La publicidad debe ser veraz, clara y no engañosa. La ley de Texas requiere que la publicidad inmobiliaria sea veraz, clara y no engañosa.
La tergiversación, el engaño o la publicidad falsa en bienes raíces pueden llevar a sanciones y consecuencias legales. Pregunta 49. Defina título equitativo en las transacciones de propiedad de Texas. A. La propiedad legal de una propiedad. B. El derecho a obtener la propiedad completa al cumplir con ciertas condiciones. C. Un título obtenido a través de herencia. Respuesta. B. El derecho a obtener la propiedad completa al cumplir con ciertas condiciones. El título equitativo en Texas se refiere al interés que tiene un comprador que ha acordado comprar una propiedad, pero que aún no ha completado la transacción. El comprador tiene el derecho de obtener el título legal completo, una vez que se cumplan todas las condiciones de la venta. Pregunta 50. ¿Cuáles son las responsabilidades legales de un corredor de bienes raíces de Texas en la gestión de cuentas de depósito en garantía? A. Los corredores no pueden gestionar cuentas de depósito en garantía. B. El uso personal de los fondos en cuentas de depósito en garantía está permitido. C. Contabilizar y manejar adecuadamente los fondos de los clientes. Respuesta. C. Contabilizar y manejar adecuadamente los fondos de los clientes. En Texas, los corredores de bienes raíces tienen la responsabilidad fiduciaria de gestionar adecuadamente las cuentas de depósito en garantía. Esto incluye contabilizar y manejar con precisión los fondos de los clientes y mantenerlos separados de los fondos personales o comerciales. Pregunta 51. Escenario. Un edificio comercial en Texas se encuentra en incumplimiento con las regulaciones de la ADA. ¿Qué pasos debe tomar el propietario para rectificar esto? A. No se requiere ninguna acción, ya que el cumplimiento de la ADA es voluntario. B. Solicitar una exención de la ADA. C. Hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los estándares de la ADA. Respuesta. C. Hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los estándares de la ADA. Si un edificio comercial en Texas no cumple con las regulaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, el propietario está obligado a hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los estándares de accesibilidad de la ADA. Pregunta 52. En la Ley de Bienes Raíces de Texas, ¿cuál es la diferencia entre un accesorio fijo y una propiedad personal? A. Los accesorios fijos siempre se consideran bienes inmuebles. La propiedad personal es movible. B. No hay diferencia en la ley de Texas. C. La propiedad personal se convierte en un accesorio fijo después de un año. Respuesta. A. Los accesorios fijos siempre se consideran bienes inmuebles. La propiedad personal es movible. En la Ley de Bienes Raíces de Texas, un accesorio fijo es un artículo que está permanentemente unido a la propiedad y se considera bienes inmuebles. La propiedad personal es movible y no está permanentemente unida a la tierra o edificio. Pregunta 53. Explique el propósito del seguro de título en las transacciones inmobiliarias de Texas. A. Asegurar la propiedad contra daños. B. Proteger contra reclamos derivados de defectos en el título. C. Cubrir las comisiones del agente inmobiliario. Respuesta. B.
Proteger contra reclamos derivados de defectos en el título. El seguro de título en las transacciones inmobiliarias de Texas está diseñado para proteger a los compradores y prestamistas contra cualquier pérdida debido a defectos en el título, como gravámenes desconocidos, reclamos de propiedad o discrepancias en la historia de la propiedad. Pregunta 54. ¿Cuáles son las implicaciones de la política de no divulgación de Texas sobre las tasaciones inmobiliarias? A. Las tasaciones no son necesarias en Texas. B. Los precios de venta de las propiedades no se divulgan públicamente, afectando los comparables. C. Se permite la no divulgación de defectos materiales de la propiedad. Respuesta. B. Los precios de venta de las propiedades no se divulgan públicamente, afectando los comparables. La política de no divulgación de Texas significa que los precios de venta de las propiedades no se divulgan públicamente, lo que puede afectar las tasaciones inmobiliarias, ya que los tasadores pueden no tener acceso a información precisa de precios de venta para propiedades comparables. Pregunta 55. Escenario. Un propietario de propiedad en Texas quiere subdividir su terreno. ¿Qué consideraciones de zonificación y legales deben abordar? A. No son necesarias consideraciones de zonificación ni legales. B. Obtener la aprobación de los vecinos. C. Asegurarse de que la subdivisión cumpla con las regulaciones locales de zonificación y uso de la tierra. Respuesta. C. Asegurarse de que la subdivisión cumpla con las regulaciones locales de zonificación y uso de la tierra. Al subdividir terrenos en Texas, los propietarios deben asegurarse de que sus planes cumplan con las ordenanzas de zonificación locales y las regulaciones de uso de la tierra. Esto generalmente implica buscar la aprobación de las juntas locales de planificación o zonificación. Pregunta 56. ¿Cómo se manejan los derechos minerales en las ventas de bienes raíces en Texas? A. Incluidos automáticamente con la venta de la propiedad. B. Siempre retenidos por el Estado. C. Pueden ser vendidos o retenidos por separado de los derechos de superficie. D. No reconocidos en la ley de Texas. Respuesta. C. Pueden ser vendidos o retenidos por separado de los derechos de superficie. En Texas, los derechos minerales pueden ser vendidos o retenidos por separado de los derechos de superficie de una propiedad. Esto significa que la venta de un terreno no incluye automáticamente la transferencia de derechos minerales, a menos que se especifique. Pregunta 57. ¿Qué consideraciones legales están involucradas en convertir una propiedad residencial de Texas en un alquiler? A. Ninguna consideración o requisito legal. B. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales de zonificación y vivienda. C. Conversión automática sin ningún proceso legal. D. Obtener permiso de todos los vecinos. Respuesta. B. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales de zonificación y vivienda. Convertir una propiedad residencial en un alquiler en Texas implica consideraciones legales, como asegurar el cumplimiento de las ordenanzas locales de zonificación, códigos de vivienda y posiblemente obtener permisos o licencias para propiedades de alquiler. Pregunta 58. Describa las leyes de Texas que rigen el derecho de los arrendadores a ingresar a la propiedad de un inquilino. A. Los arrendadores tienen acceso irrestricto. B. Entrada permitida solo en emergencias sin aviso. C. Los arrendadores deben proporcionar un aviso razonable
típicamente 24 horas, excepto en emergencias. D. La entrada nunca está permitida según la ley de Texas. Respuesta C. Los arrendadores deben proporcionar un aviso razonable, típicamente 24 horas, excepto en emergencias. La ley de Texas estipula que los arrendadores deben proporcionar un aviso razonable, generalmente 24 horas, antes de ingresar a la propiedad de un inquilino, excepto en casos de emergencia, o si se estipula lo contrario en el contrato de arrendamiento. Pregunta 59. Escenario. Se incumple un contrato de bienes raíces en Texas. ¿Qué remedios están disponibles para la parte agraviada? A. Solo daños monetarios. B. Rescisión del contrato, cumplimiento específico o daños. C. El contrato es automáticamente nulo. D. Solo mediación obligatoria. Respuesta B. Rescisión del contrato, cumplimiento específico o daños. En caso de incumplimiento de un contrato de bienes raíces en Texas, la parte agraviada puede buscar varios remedios, como la rescisión, cancelación del contrato, cumplimiento específico, forzar la realización del contrato según lo acordado, o daños monetarios. Pregunta 60. ¿Qué es un aviso de divulgación del vendedor en Texas y qué debe incluir? A. Un aviso que incluye la información personal del vendedor. B. Un documento que detalla las tasas de comisión. C. Una divulgación de defectos conocidos y problemas con la propiedad. D. Una garantía de la condición de la propiedad. Respuesta C. Una divulgación de defectos conocidos y problemas con la propiedad. En Texas, un aviso de divulgación del vendedor es un documento legalmente requerido en el que el vendedor divulga defectos conocidos y problemas con la propiedad, como daños previos, problemas existentes y otros hechos materiales que podrían afectar el valor o la deseabilidad de la propiedad. Pregunta 61. Explique el papel e importancia de un estado de cuenta de cierre en transacciones inmobiliarias en Texas. A. Es un último argumento de venta para el comprador. B. Detalla las transacciones financieras finales y los acuerdos. C. Es una declaración legal de abandono de la propiedad. D. Sirve como una despedida formal entre comprador y vendedor. Respuesta B. Detalla las transacciones financieras finales y los acuerdos. En bienes raíces en Texas, un estado de cuenta de cierre es importante ya que proporciona un desglose detallado de todas las transacciones financieras y acuerdos involucrados en la transferencia de propiedad, incluidos los costos incurridos tanto por el comprador como por el vendedor. Pregunta 62. ¿Qué es la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas, de TPA, en Texas, y cómo afecta las transacciones inmobiliarias? A. Regula el comercio comercial fuera de los bienes raíces. B. Protege a los consumidores en bienes raíces de prácticas comerciales falsas, engañosas o fraudulentas. C. Solo se aplica a nuevos constructores de viviendas. D. Rige las inversiones inmobiliarias internacionales. Respuesta. B. Protege a los consumidores en bienes raíces de prácticas comerciales falsas,
engañosas o fraudulentas. La Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, DTPA, es significativa en las transacciones inmobiliarias, ya que protege a los consumidores de prácticas engañosas, fraudulentas o falsas, asegurando equidad y honestidad en el proceso de compra y venta. Pregunta 63. Escenario. Se descubre daño no revelado por termitas en una propiedad en Texas después de la venta. ¿Qué acciones puede tomar el comprador? A. El comprador debe aceptar la condición tal como está. B. Demandar al vendedor por no divulgar y daños. C. Solicitar un certificado de inspección de termitas. D. Solicitar compensación estatal. Respuesta B. Demandar al vendedor por no divulgar y daños. En Texas, si un comprador descubre daños por termitas no revelados después de comprar una propiedad, puede tener motivos legales para demandar al vendedor por no divulgar y buscar daños, ya que se requiere que los vendedores revelen los defectos conocidos de la propiedad. Pregunta 64. Defina el término cadena de título en bienes raíces en Texas. A. La secuencia de transferencias históricas de título de una propiedad. B. El documento legal que prueba la propiedad de la propiedad. C. El proceso de transferir propiedad entre miembros de la familia. D. La cadena de agentes inmobiliarios involucrados en la venta de una propiedad. Respuesta A. La secuencia de transferencias históricas de título de una propiedad. La cadena de título en bienes raíces en Texas se refiere a la secuencia cronológica de transferencias de título asociadas con una propiedad en particular, trazando su historial de propiedad. Pregunta 65. ¿Cómo aborda la ley de Texas el tema de las muertes no divulgadas en una propiedad? A. Las muertes siempre deben ser divulgadas. B. Los vendedores solo están obligados a divulgar las muertes debido a la condición de la propiedad. C. No hay requisito de divulgar muertes a menos que lo pregunte el comprador. D. Las muertes deben ser divulgadas solo si ocurrieron en el último año. Respuesta B. Los vendedores solo están obligados a divulgar las muertes debido a la condición de la propiedad. En Texas, los vendedores no están obligados a divulgar muertes que ocurrieron en la propiedad, a menos que la muerte esté relacionada con la condición de la propiedad, como un problema estructural que causó la muerte. Pregunta 66. ¿Cuáles son los requisitos específicos para un poder notarial válido en una transacción inmobiliaria en Texas? A. Acuerdo verbal y confirmación de testigos. B. Notarización y presentación ante el secretario del condado. C. Escrito y firmado por el principal, especificando la autoridad inmobiliaria. Respuesta C. Escrito y firmado por el principal, especificando la autoridad inmobiliaria. Explicación. En Texas, un poder notarial utilizado en transacciones inmobiliarias debe ser escrito, firmado por el principal, y debe otorgar específicamente la autoridad para realizar transacciones inmobiliarias en nombre del principal. Pregunta 67. Escenario. Una propiedad en Texas se está vendiendo en una zona de inundación sin la divulgación adecuada. ¿Cuáles son las posibles repercusiones legales? A. El vendedor puede enfrentar acciones legales por no divulgar la información. B. No hay repercusiones, ya que la información de la zona de inundación es pública.
C. El comprador debe aceptar el riesgo de inundaciones. Respuesta A. El vendedor puede enfrentar acciones legales por no divulgar la información. Explicación. En Texas, no divulgar que una propiedad está en una zona de inundación puede llevar a repercusiones legales para el vendedor, ya que los vendedores están obligados a divulgar hechos materiales que afecten significativamente el valor o la deseabilidad de la propiedad. Pregunta 68. En Texas, ¿qué constituye una violación del deber fiduciario por parte de un agente inmobiliario? A. No publicitar una propiedad lo suficiente. B. No actuar en el mejor interés de su cliente. C. Vender una propiedad por debajo del valor de mercado. Respuesta B. No actuar en el mejor interés de su cliente. Explicación. Una violación del deber fiduciario por parte de un agente inmobiliario en Texas ocurre cuando el agente no actúa en el mejor interés de su cliente, como no divulgar conflictos de interés, manejar incorrectamente los fondos del cliente o cualquier acción que comprometa la posición del cliente. Pregunta 69. Explique el concepto de exención de vivienda y su impacto en los propietarios de viviendas en Texas. A. Exención de todos los impuestos estatales para los propietarios de viviendas. B. Una reducción en los impuestos a la propiedad para la residencia principal. C. Exención automática de ejecución hipotecaria. Respuesta B. Una reducción en los impuestos a la propiedad para la residencia principal. Explicación. La exención de vivienda en Texas proporciona a los propietarios de viviendas una reducción en los impuestos a la propiedad en su residencia principal, ayudando a reducir la carga fiscal sobre los propietarios y proteger el valor de su vivienda. Pregunta 70. ¿Qué es una cuenta de fideicomiso de recuperación de bienes raíces en Texas? ¿Y cuándo se utiliza? A. Una cuenta para mantener depósitos de dinero en garantía. B. Un fondo para cubrir las comisiones de los agentes inmobiliarios. C. Un fondo para reembolsar a las personas perjudicadas por los actos ilegales de un profesional inmobiliario con licencia. Respuesta. C. Un fondo para reembolsar a las personas perjudicadas por los actos ilegales de un profesional inmobiliario con licencia. Explicación. La cuenta de fideicomiso de recuperación de bienes raíces en Texas es un fondo establecido para reembolsar a las personas que sufren daños financieros debido a las acciones ilegales de un profesional inmobiliario con licencia, como el fraude o la tergiversación. Pregunta 71. Escenario. Un propietario en Texas enfrenta cargos de discriminación por negarse a alquilar a una familia con niños. ¿Qué leyes se aplican? A. Ley de Vivienda de Texas. B. Ley Federal de Vivienda Justa. C. Ley de Derechos de los Inquilinos de Texas. Respuesta B. Ley Federal de Vivienda Justa. Explicación. La Ley Federal de Vivienda Justa se aplica en este escenario. Esta ley prohíbe la discriminación en la vivienda basada en raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar, incluidos los niños menores de 18 años, o discapacidad. Pregunta 72. ¿Cómo se gestionan y asignan los derechos de agua en la ley inmobiliaria de Texas? A. Basado en el principio de primero en tiempo, primero en derecho. B.
Todos los derechos de agua son propiedad del Estado. C. Basado en la proximidad a la fuente de agua. Respuesta A. Basado en el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Explicación. En Texas, los derechos de agua generalmente se gestionan basados en el principio de primero en tiempo, primero en derecho, lo que significa que aquellos que han asegurado legalmente sus derechos de agua primero tienen prioridad sobre aquellos que los aseguran después. Pregunta 73. Defina lista neta en bienes raíces en Texas y discuta su legalidad. A. Una lista que solo obtiene una tarifa fija para el agente, legal en Texas. B. Una lista donde el agente se queda con el excedente sobre un precio de venta establecido, legal en Texas. C. Una lista donde la comisión del agente es neta de gastos, ilegal en Texas. Respuesta C. Una lista donde el agente se queda con el excedente sobre un precio de venta establecido, controvertido y fuertemente regulado en Texas. Explicación. Una lista neta en bienes raíces en Texas es cuando el agente acuerda vender una propiedad por un precio establecido, y cualquier cantidad que reciban sobre este precio se mantiene como su comisión. Aunque es legal, es controvertida y está sujeta a una regulación estricta debido a posibles conflictos de interés y el riesgo de precios injustos. Pregunta 74. ¿Cuál es el propósito de una cuota de opción en los contratos inmobiliarios de Texas? A. Cubrir los costos de las inspecciones de viviendas. B. Dar al comprador el derecho exclusivo de comprar la propiedad. C. Compensar al vendedor por sacar la propiedad del mercado. Respuesta C. Compensar al vendedor por sacar la propiedad del mercado. Explicación. En Texas, una cuota de opción es pagada por el comprador al vendedor por el derecho de rescindir el contrato dentro de un periodo especificado. Compensa al vendedor por sacar la propiedad del mercado durante este periodo de opción. Pregunta 75. Escenario. Un propietario en Texas descubre que la nueva cerca de un vecino invade su propiedad. ¿Cuáles son sus opciones legales? A. Solicitar la remoción inmediata de la cerca. B. Buscar una orden judicial para la remoción o compensación. C. Ignorar la invasión ya que es menor. Respuesta B. Buscar una orden judicial para la remoción o compensación. Explicación. En Texas, si un propietario descubre que la cerca de un vecino invade su propiedad, puede buscar una orden judicial para su remoción o buscar compensación. Puede ser necesario tomar acción legal para resolver el problema de la invasión. Pregunta 76. ¿Cómo define y maneja la ley de Texas el dinero de buena fe en las transacciones inmobiliarias? A. Como un depósito no reembolsable al vendedor. B. Un depósito reembolsable si el acuerdo no se lleva a cabo. C. Un depósito que demuestra la intención seria del comprador, mantenido en custodia. Respuesta C. Un depósito que demuestra la intención seria del comprador, mantenido en custodia. En las transacciones inmobiliarias de Texas, el dinero de buena fe es un depósito realizado por el comprador, que demuestra su intención seria de completar la compra. Se mantiene en una cuenta de custodia y generalmente se aplica al precio de compra en el cierre. Pregunta 77.
¿Cuáles son los requisitos para divulgar la eficiencia energética de una propiedad en las ventas inmobiliarias en Texas? A. No se requiere divulgación. B. Se requiere divulgación solo para propiedades de más de 20 años. C. Auditoría obligatoria de eficiencia energética y divulgación. D. Divulgación voluntaria por parte del vendedor. Respuesta A. No se requiere divulgación. En Texas, no hay requisitos legales específicos para que los vendedores divulguen la eficiencia energética de una propiedad en las transacciones inmobiliarias. Aunque proporcionar dicha información puede ser beneficioso para la transparencia y atraer a compradores conscientes de la energía. Pregunta 78. Explique las regulaciones de Texas sobre la doble agencia en las transacciones inmobiliarias. A. Está permitido sin restricciones. B. Es ilegal en todas las circunstancias. C. Está permitido con el consentimiento por escrito de todas las partes. D. Solo se permite en transacciones inmobiliarias comerciales. Respuesta. C. Está permitido con el consentimiento por escrito de todas las partes. La doble agencia en las transacciones inmobiliarias de Texas, donde un agente representa tanto al comprador como al vendedor en el mismo trato, está permitida pero requiere el consentimiento por escrito de todas las partes involucradas para asegurar la plena divulgación y el acuerdo sobre la representación dual. Pregunta 79. Escenario. Un comprador en Texas quiere retirarse de un contrato de bienes raíces durante el período de opción. ¿Cuáles son las implicaciones? A. El comprador puede retirarse sin ninguna penalización. B. Pérdida del depósito de buena fe. C. Pérdida de la tarifa de opción, pero no del dinero de buena fe. D. Acción legal por incumplimiento de contrato. Respuesta. C. Pérdida de la tarifa de opción, pero no del dinero de buena fe. En Texas, si un comprador decide retirarse de un contrato de bienes raíces durante el periodo de opción, generalmente pierde la tarifa de opción pagada por el derecho a terminar el contrato, pero recupera su depósito de buena fe, siempre y cuando cumpla con los términos del periodo de opción. Pregunta 80. ¿Qué protecciones legales existen para los compradores contra la tergiversación en las transacciones inmobiliarias en Texas? A. Los compradores no tienen protecciones legales contra la tergiversación. B. El derecho a demandar por daños si se realizan tergiversaciones materiales. C. Arbitraje obligatorio en casos de tergiversación. D. Un reembolso completo del precio de compra por parte del Estado. Respuesta. B. El derecho a demandar por daños si se realizan tergiversaciones materiales. En Texas, los compradores están protegidos contra la tergiversación en las transacciones inmobiliarias. Si un vendedor o su agente realiza tergiversaciones materiales sobre la propiedad, el comprador tiene derecho a demandar por daños resultantes de esas tergiversaciones. Pregunta 81. ¿Cuáles son las implicaciones legales de un cambio de zonificación en Texas en lo que respecta a los negocios existentes? A. Los negocios deben reubicarse inmediatamente. B. Es posible que necesiten solicitar una variación o adaptarse a las nuevas regulaciones de zonificación. C. No hay implicaciones. Los negocios existentes están exentos. D. Cierre inmediato del negocio. Respuesta. B.
es posible que necesiten solicitar una variación o adaptarse a las nuevas regulaciones de zonificación. Cuando ocurre un cambio de zonificación en Texas, los negocios existentes pueden verse afectados y podrían necesitar solicitar una variación para continuar operando como antes, o adaptar sus operaciones para cumplir con las nuevas regulaciones de zonificación. Pregunta 82. Defina el concepto de derechos de desarrollo transferibles en bienes raíces en Texas. A. El derecho a transferir la propiedad varias veces. B. La capacidad de transferir las tasas de impuestos a la propiedad. C. Derechos que permiten transferir la densidad de desarrollo de una área a otra. D. El derecho a transferir una escritura de propiedad sin asistencia legal. Respuesta: C. Derechos que permiten transferir la densidad de desarrollo de una área a otra. Los derechos de desarrollo transferibles en bienes raíces en Texas implican la capacidad de transferir el derecho a construir una cierta cantidad de densidad de una área, típicamente una área de conservación o de bajo desarrollo, a otra, una área de mayor desarrollo, facilitando el crecimiento controlado. Pregunta 83. Escenario. Un agente inmobiliario de Texas es acusado de tergiversar la condición de una propiedad. ¿Qué consecuencias legales potenciales se enfrentan? A. Reentrenamiento obligatorio y una advertencia. B. Posible revocación de su licencia y acción legal por fraude o negligencia. C. Una pequeña multa pagadera a la Comisión de Bienes Raíces de Texas. D. Despido inmediato de su agencia inmobiliaria. Respuesta: B. Posible revocación de su licencia y acción legal por fraude o negligencia. Si se encuentra que un agente inmobiliario de Texas ha tergiversado la condición de una propiedad, podría enfrentar consecuencias graves, incluyendo la posible revocación de su licencia inmobiliaria y acción legal, como demandas por fraude o negligencia profesional. Pregunta 84. ¿Cómo aborda la ley de Texas las servidumbres creadas por necesidad? A. No son reconocidas en la ley de Texas. B. Se crean cuando una propiedad no tiene acceso y necesita acceso. C. Solo se crean con acuerdo escrito entre los propietarios. D. Concedidas automáticamente para servicios públicos. Respuesta: B. Se crean cuando una propiedad no tiene acceso y necesita acceso. En Texas, las servidumbres por necesidad se establecen cuando una propiedad no tiene acceso y requiere acceso a una carretera pública. Estas servidumbres se crean para asegurar que el propietario tenga el acceso necesario, incluso si significa cruzar la tierra de otra persona. Pregunta 85. ¿Qué constituye un contrato de bienes raíces legal y vinculante en Texas? A. Un acuerdo verbal entre comprador y vendedor. B. Un acuerdo de apretón de manos con testigos. C. Un acuerdo escrito firmado por ambas partes. D. Aprobación de un abogado de bienes raíces. Respuesta: C. Un acuerdo escrito firmado por ambas partes. Para que un contrato de bienes raíces sea legal y vinculante en Texas, debe estar por escrito y ser firmado por el comprador y el vendedor. Los acuerdos verbales generalmente no son ejecutables para transacciones de bienes raíces. Pregunta 86. Escenario. Un propietario en Texas descubre un gravamen desconocido en su propiedad durante una venta.
¿Cómo se debe abordar esto? A. Ignorar el gravamen, ya que es responsabilidad del comprador. B. Negociar con el comprador para aceptar el gravamen. C. Resolver el gravamen antes de completar la venta. D. Transferir el gravamen a otra propiedad. Respuesta: C. Resolver el gravamen antes de completar la venta. En Texas, si un propietario descubre un gravamen desconocido durante la venta de una propiedad, es esencial resolver el gravamen, ya sea pagándolo o disputando su validez, antes de completar la venta para proporcionar un título claro al comprador. Pregunta 87. Explique las leyes de Texas con respecto a la divulgación de peligros naturales en transacciones inmobiliarias. A. No se requiere divulgación de peligros naturales. B. La divulgación solo es requerida para propiedades en zonas de inundación. C. Los vendedores deben divulgar los peligros naturales conocidos que afecten a la propiedad. D. Los compradores deben investigar independientemente los peligros naturales. Respuesta: C. Los vendedores deben divulgar los peligros naturales conocidos que afecten a la propiedad. La ley de Texas requiere que los vendedores divulguen los peligros naturales conocidos que puedan afectar la propiedad, como los riesgos de inundación, a los posibles compradores. Esto asegura que los compradores estén informados sobre los riesgos potenciales asociados con la propiedad. Pregunta 88. ¿Cuáles son los requisitos para que un agente inmobiliario de Texas califique como corredor? A. Completar educación adicional y aprobar el examen de corredor. B. Una recomendación de 2 otros corredores. C. Al menos 10 años de experiencia como agente de ventas. D. Poseer al menos 3 propiedades. Respuesta: A. Completar educación adicional y aprobar el examen de corredor. Para calificar como corredor inmobiliario en Texas, un agente debe completar los requisitos de educación adicional y aprobar el examen estatal de corredor de bienes raíces. Esto asegura que los corredores tengan los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar una correduría inmobiliaria. Pregunta 89. Escenario. Un comprador en Texas compra una casa solo para descubrir daños significativos por mojo. Después, ¿cuáles son sus opciones? A. El comprador debe reparar el moho a su propio costo. B. Buscar daños del vendedor si el mojo no fue divulgado. C. Solicitar una subvención estatal para la remediación. D. Solicitar una certificación de inspección de mojo. Respuesta: B. Buscar daños del vendedor si el moho no fue divulgado. En Texas, si un comprador descubre daños significativos por moho después de comprar una casa que no fueron divulgados por el vendedor, puede tener bases legales para buscar daños o rescindir la venta, especialmente si el vendedor estaba al tanto y no divulgó el problema. Pregunta 90. ¿Cómo maneja la ley de Texas las disputas sobre los límites de propiedad? A. A través de mediación obligatoria. B. Por decisión de la Asociación de Propietarios local. C. Por litigio civil o acuerdo entre los propietarios. D. El Estado proporciona un agrimensor oficial para resolver disputas.
Respuesta C. Por litigio civil o acuerdo entre los propietarios. Las disputas sobre los límites de propiedad en Texas generalmente se manejan a través de litigio civil en la corte o por acuerdo mutuo entre los propietarios. En algunos casos, puede ser necesario un levantamiento profesional para determinar los límites correctos. Pregunta 91. ¿Qué es el aviso de protección al consumidor de bienes raíces de Texas y cuándo debe proporcionarse? A. Un aviso sobre los derechos del consumidor, proporcionado en el momento de la firma del contrato. B. Una divulgación de las tasas de comisión del agente dada en la primera reunión. C. Un aviso que informa a los consumidores sobre sus derechos y los deberes de un agente inmobiliario, exhibido prominentemente en cada oficina de corredor. D. Un documento que describe las políticas de protección hipotecaria, dado en el cierre. Respuesta C. Un aviso que informa a los consumidores sobre sus derechos y los deberes de un agente inmobiliario, exhibido prominentemente en cada oficina de corredor. El aviso de protección al consumidor de bienes raíces de Texas es un documento que informa a los consumidores sobre sus derechos y los deberes y responsabilidades de los agentes y corredores de bienes raíces. La ley requiere que se exhiba prominentemente en cada oficina de corredor de bienes raíces. Pregunta 92. Escenario. Un corredor inmobiliario de Texas mezcla fondos de clientes con fondos personales. ¿Cuáles son las consecuencias? A. Una advertencia y clases obligatorias de gestión financiera. B. Revocación de la licencia y posible acción legal por apropiación indebida. C. Una multa pagada a la Comisión de Bienes Raíces de Texas. D. Obligación de devolver los fondos con intereses. Respuesta B. Revocación de la licencia y posible acción legal por apropiación indebida. Mezclar fondos de clientes con fondos personales es una violación grave en la práctica inmobiliaria de Texas. Las consecuencias pueden incluir la revocación de la licencia del corredor y posible acción legal por apropiación indebida o malversación. Pregunta 93. Defina el término Programa de Asistencia para la Vivienda de Veteranos de Texas y su importancia en bienes raíces. A. Un programa que proporciona vivienda para veteranos sin hogar. B. Un programa de préstamos hipotecarios que ofrece beneficios a los veteranos de Texas. C. Un programa de asistencia de alquiler para veteranos. D. Un programa de subvenciones para negocios de bienes raíces, propiedad de veteranos. Respuesta B. Un programa de préstamos hipotecarios que ofrece beneficios a los veteranos de Texas. El programa de asistencia para la vivienda de veteranos de Texas es un programa de préstamos hipotecarios que proporciona a los veteranos de Texas beneficios como tasas de interés bajas y asistencia para el pago inicial, haciendo que la propiedad de vivienda sea más accesible para aquellos que han servido. Pregunta 94. ¿Cómo se define y regula el profesionalismo en la práctica inmobiliaria de Texas? A. Cumpliendo con los códigos de vestimenta exigidos por el Estado. B. A través del cumplimiento de la Ley de Licencias Inmobiliarias de Texas y los estándares éticos. C. Alcanzando un cierto nivel de ventas. D. El profesionalismo no está regulado en bienes raíces en Texas. Respuesta B.
a través del cumplimiento de la Ley de Licencias Inmobiliarias de Texas y los estándares éticos. El profesionalismo en bienes raíces en Texas se define y regula mediante el cumplimiento de la Ley de Licencias Inmobiliarias de Texas y los estándares éticos establecidos por la Comisión de Bienes Raíces de Texas, asegurando que los agentes y corredores realicen negocios con integridad y competencia. Pregunta 95. Escenario. Una venta de propiedad en Texas se complica por el descubrimiento de un antiguo cementerio. ¿Cuáles son las implicaciones? A. La propiedad automáticamente se convierte en propiedad del Estado. B. La venta puede proceder sin ninguna implicación. C. Se deben abordar consideraciones legales y arqueológicas. D. La propiedad se considera invendible. Respuesta C. Se deben abordar consideraciones legales y arqueológicas. Descubrir un antiguo cementerio en una propiedad en Texas puede complicar una venta, ya que involucra consideraciones legales como los derechos de propiedad y preocupaciones arqueológicas. Puede requerir la intervención de agencias estatales y el cumplimiento de leyes de preservación histórica. Pregunta 96. Explique el papel de la Comisión de Bienes Raíces de Texas en la regulación de la educación inmobiliaria. A. TREC proporciona toda la educación inmobiliaria directamente. B. Ellos aprueban y regulan los proveedores y cursos de educación inmobiliaria. C. Solo regulan la educación para corredores, no para agentes. D. TREC no regula la educación inmobiliaria. Respuesta B. Ellos aprueban y regulan los proveedores y cursos de educación inmobiliaria. La Comisión de Bienes Raíces de Texas, TREC, juega un papel crucial en la regulación de la educación inmobiliaria al aprobar y supervisar a los proveedores y cursos. Esto asegura que la educación recibida por los profesionales de bienes raíces cumpla con los estándares del Estado. Pregunta 97. ¿Cuáles son las responsabilidades legales de un administrador de propiedades en Texas? A. Solo cobrar el alquiler y gestionar las reparaciones. B. Administrar la propiedad en cumplimiento con las leyes estatales y el acuerdo de gestión. C. Los administradores de propiedades no tienen responsabilidades legales. D. Asegurar el ingreso de alquiler más alto. Respuesta B. Administrar la propiedad en cumplimiento con las leyes estatales y el acuerdo de gestión. En Texas, los administradores de propiedades tienen responsabilidades legales que incluyen administrar la propiedad de acuerdo con las leyes estatales, regulaciones y los términos establecidos en el acuerdo de gestión de la propiedad, asegurando un cuidado adecuado y cumplimiento legal. Pregunta 98. Escenario. Una propiedad en Texas se vende con un derecho de paso no divulgado. ¿Qué recurso tiene el nuevo propietario? A. No hay recurso. Los derechos de paso siempre se divulgan. B. Solicitar que el derecho de paso se elimine de inmediato. C. Acción legal contra el vendedor por no divulgación. D. Solicitar al Estado que anule el derecho de paso. Respuesta C. Acción legal contra el vendedor por no divulgación. En Texas, si una propiedad se vende con un derecho de paso no divulgado, el nuevo propietario puede tener recurso legal contra el vendedor, por no divulgar este detalle significativo, ya que puede afectar el uso y el valor de la propiedad. Pregunta 99.
¿Cómo regula la ley de Texas las relaciones entre arrendador e inquilino y los contratos de alquiler? A. A través de la ley de arrendadores e inquilinos de Texas. B. No hay regulaciones específicas. Se basa en el contrato de arrendamiento. C. Solo a través de las leyes federales de vivienda. D. Requiriendo que todos los acuerdos sean revisados por un tribunal. Respuesta A. A través de la ley de arrendadores e inquilinos de Texas. Texas regula las relaciones entre arrendador e inquilino y los contratos de alquiler principalmente a través de la ley de arrendadores e inquilinos de Texas. Esta ley establece varias disposiciones y requisitos legales, incluidos aquellos relacionados con los contratos de arrendamiento, los derechos de los inquilinos y las responsabilidades de los arrendadores. Pregunta 100. ¿Cuál es la importancia de la ley de vivienda justa en bienes raíces en Texas y cómo afecta las prácticas inmobiliarias diarias? A. Solo regula el diseño arquitectónico de las viviendas. B. Asegura que todas las transacciones inmobiliarias estén libres de impuestos. C. Prohíbe la discriminación en la vivienda basada en raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. D. No es aplicable en Texas. Respuesta C. Prohíbe la discriminación en la vivienda basada en raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. La Ley de Vivienda Justa es una ley federal que es significativa en los bienes raíces de Texas, ya que prohíbe la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas basada en clases protegidas específicas. Afecta las prácticas inmobiliarias diarias al asegurar la igualdad de oportunidades en la vivienda y prevenir prácticas discriminatorias.